Bien, continuamos en este último bloque con el doctor Julio Rodríguez Delgado. El tema es feminicidio. Julio, ¿cuál es la diferencia exacta entre feminicidio y homicidio de mujeres? Porque últimamente cuando se conoce alguna noticia de algún intento de homicidio de alguna mujer o que lamentablemente se haya consumado este delito, todos los medios de comunicación hablan de feminicidio, 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 complicando además la situación y la comprensión de la ciudadanía y a veces hasta de los operadores de justicia. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio de mujeres? Básicamente, lo primero que mencionamos, es decir, que el sujeto dirija su actuar a matar a la mujer por el solo hecho de serlo. Ya. Y los 4 contextos que nuestro Código Penal ha reconocido en donde es posible aplicar esta figura, en cualquiera de ellos. El primero es clarísimo, en un ámbito de violencia familiar. Estamos hablando, y ojo, de acuerdo a la definición de violencia familiar que establece la ley, no es lo que yo entienda por violencia familiar. Violencia familiar se ha establecido entre parejas, exparejas, cónyuges o excónyuges. Ya. Y adicionalmente lo que se determina es y de todos aquellos miembros que estén bajo el mismo techo. Es decir, los que sean parejas y vivan igual, los que sean esposos, los que sean convivientes y aquellas personas que vivan bajo el mismo techo, que pueden ser hermanos, hijos, sobrinos, primos, tíos, padres, bajo el mismo techo. El segundo ámbito de contextualización que establece nuestro Código Penal es el determinado a que esto se dé dentro de un aspecto de acoso sexual, hostigamiento o coacción. Es decir, bajo un ámbito en donde haya una restricción a la libertad, porque tanto la coacción, el hostigamiento o el acoso son modalidades, ¿no es cierto?, de afectación a la libertad. Y el tercer supuesto que establece nuestro código es cuando hay una relación, ¿no?, de subordinación, de superposición, de abuso de poder. Ahí es donde el código determina, ¿no?, que hay un abuso de confianza porque estoy encima tuyo, una relación de sujeción, ¿no?, fácilmente determinable, ¿no?, empleador, empleado, profesor, alumno. Entonces ahí es donde se puede determinar esta posibilidad para aplicar el feminicidio. Pero estos son escenarios y contextos en los que el requisito previo indispensable es que se ataque a la mujer por ser mujer. Así es decir, primero es eso. Segundo, estos contextos, y lo último que era es en un ámbito de discriminación. Porque si no hay eso no habría. Porque yo me pongo a pensar, a ver, el marido que mata a su esposa, es un contexto de violencia familiar, ¿podría ser feminicidio? Lo primero que tendría que probar el fiscal es que el marido le está matando a la esposa porque es mujer. Si no hay ese elemento, aun cuando se dé el contexto de violencia familiar, no es feminicidio, sería parricidio. Sería un parricidio. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. ¿Era necesario incluir en el Código Penal una figura de esta naturaleza que al parecer está complicando muchísimo la vida del Ministerio Público a la hora de proteger a las mujeres? A ver, yo creo que no. Yo creo que lo que buscaron está generando el efecto contrario, sin perjuicio de lo que comenzamos conversando, que era básicamente que desde mi opinión incluso esta figura es inconstitucional. Además, porque ¿no?, está dándole un mayor valor a la vida de la mujer que a la vida del hombre. Y como lo dijimos, si lo que yo estoy diciendo es especial vulnerabilidad o posibilidad de afectación, en este país más afectados son los niños, ¿no es cierto?, que las mujeres. Entonces debe construir un tipo penal para niños. Quiero ir un poco más allá para poder llevar la situación al límite, a ver qué me dices tú sobre el particular. Y, lógicamente, por ahí no faltará alguien que diga, están conversando dos hombres, son machistas y tienen una cultura machista, y eso no es así, ¿no?, nada más lejos de la realidad. Pero vamos a poner a prueba, porque las buenas cosas se ponen a prueba en el fuego. A ver, vamos a llevar al fuego esta situación. Desde un punto de vista ontológico, es decir, del ser, podría interpretarse el hecho de que si es cierto que un hombre mata a una mujer porque ésta es mujer, entonces en realidad no se está matando a Juana, a Rosa o a Carmen, sino se está matando a la mujer, a todas las mujeres en consecuencia. Y el que le está matando es un hombre, porque tiene su condición de hombre y probablemente alguna naturaleza perversa por el solo hecho de ser hombre que agravie a la mujer. En consecuencia, el día que condenen a un hombre por feminicidio, te condenarán a ti y a mí
porque no se está condenando al sujeto activo, sino se está condenando al hombre que mata a la mujer. ¿No te parece? No, claro, definitivamente. Y hay otro agregado para esta reflexión. Yo quisiera ver si es que algún día se dan las condiciones típicas, que hemos mencionado que son difíciles, pero imagínate que se dan. Y es una mujer la que mata a otra mujer por su condición de tal. Exacto. Condénenmela por feminicidio. Exacto. Así es. Eso es poner a prueba la conceptualización que este tipo coloca. A ninguna mujer que mata a otra se le está ocurriendo decir que puede haber un feminicidio. Y tendrían que ponerlo, ¿no es cierto?, también dentro de las posibilidades, porque cuando lo hace un hombre siempre es eso posible. Claro, porque podría ser una mujer trans, por ejemplo. O podría ser una mujer que odia a las mujeres porque fue criada, imagínate, hipotéticamente por su madre, y su madre la maltrató toda la vida, entonces odia a las mujeres. Claro. Entonces, ¿por qué no podría ser ella una feminicida? Y en este momento no podría, de acuerdo a cómo incluso el plenario jurisdiccional 1/2016 ha señalado clarísimamente que el sujeto activo es solo un hombre. Con lo cual, el ejemplo que te doy yo, que es prácticamente desde una perspectiva teórica posible al 100%, quedaría impune. Claro, por supuesto. Ahora, si nos vamos al derecho comparado, porque esta ola del feminicidio o femicidio la importamos. La hemos importado, muchos dicen que ha venido de México, pero en realidad está esparcida por toda América Latina porque hay ONGs pues, que se han encargado con mucha solvencia económica, ¿no?, y mucha propaganda de hacerse presentes. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en Guatemala? El decreto 22/2008 dice en su artículo 5, y este es del 15 de mayo del 2008, para los efectos de esta ley, es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala, reitero, para los efectos de esta ley se entenderá literal femicidio, muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Mira tú que dentro de todo esa disposición normativa tiene un rasgo de objetividad mayor que la nuestra. Mejor que la nuestra, porque aquí no hay que probar que la mujer es asesinada porque es mujer, sino en el contexto de género. Y además por esta desigualdad material. Entonces con eso el fiscal tiene una labor menos compleja y más posible de ser alcanzada. Así es. Otro caso, en Costa Rica, la ley 8.589, ley de penalización de la violencia contra las mujeres, artículo 21, se le impondrá pena de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho, declarada o no. Ahí me están transformando un parricidio en un feminicidio. En un feminicidio, ahí ¿no es cierto? Ahí hay evidentemente un problema de conceptualización clarísimo, ¿no? Sí. Luego, en México, la reforma del Código Penal Federal en su artículo 325 dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Bueno, hasta eso es quizás mucho más probable de probar, ¿no es cierto? Así es, ahí no tendríamos que entrar a un elemento subjetivo tan complejo, sino básicamente a señalar que el sujeto lo que está haciendo es con el acto ilícito denostando a la mujer como tal. Y en Chile, la ley 20.480, ley que modifica el Código Penal, y la ley número 20.066 sobre violencia familiar e intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas aplicables del 14 de diciembre de 2010, dice en su artículo 390, el que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquiera otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, será castigado como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Más o menos lo mismo que se optó en el artículo 107, ¿verdad? Que era creo yo, una solución muchísimo más racional y objetiva. ¿Por qué? Porque ahí lo que estaba detrás era estas relaciones tan complicadas y complejas de exparejas, de exesposos o de exconvivientes que tienen una carga emocional muy dura y que muchas veces llevaba a matarlos, ¿no? Por este odio que se generaba. Entonces tenía una racionalidad de decir,
y yo estoy aprovechando cierta familiaridad con la persona porque hemos sido convivientes, hemos sido esposos, hemos sido parejas y yo la mato y esto no tiene ningún tipo de protección adicional. Démosle la misma protección que el parricidio. Con lo cual, si tú ves en la redacción, ¿no? El gran problema de esa redacción es que volvemos a un escenario bien singular. Si quien mata a su ex pareja, conviviente o cónyuge es la mujer, no habría, pues entonces, no habría el agravante. Claro. Entonces, el agravante que en principio se sustenta en esta especial relación que existió y en la familiaridad que aún puede existir, de la que se puede aprovechar el autor, no juega para ambos lados, sino juega para uno solo. Entonces, volvemos a generar este efecto que es distorsionador, porque la vida de la mujer va a estar protegida con mayor pena que la del hombre si las vidas valen lo mismo. ¿Crees tú, en conclusión, entonces, que el problema en este tipo penal del 108B de nuestro código es la redacción que tiene? Sí, la redacción es muy mala, pero el problema no acaba ahí, ¿no? El problema es un substrato adicional mucho más complejo, es el tema para mí de lo que se quiere proteger. Lo que se quiere proteger con mayor quantum de pena no lo merece. Ahora, también es cierto que el derecho penal tiene, en el momento de la aplicación de las penas, una función de prevención general, ¿no es cierto? En el sentido de que, teóricamente al menos, se asume que en la medida en la que se impongan penas superiores, entonces cierto tipo de conductas tendrían que minimizarse, ¿no? O reducirse. Por eso es que se aplica o se exige a veces hasta la pena de muerte. Pero en la práctica, ¿es cierto esto? Que a mayor pena hay una mayor también desincentivación de la comisión de delitos. Es decir, vamos a suponer que en este delito de feminicidio el legislador en un momento determinado, en un arrebato de frenesí feminista, modifica el 108B y coloca la pena de muerte. ¿Se reducirían los homicidios de mujeres y los literales feminicidios? La única posibilidad para poder hacer un análisis real es compararse con aquellos países que tienen aún pena de muerte para un catálogo más amplio de delitos. Y obviamente compararse con países del mundo occidental. Tú sabes que las cifras de los países, ¿no es cierto?, orientales, me refiero básicamente a los asiáticos, son cifras que no tienen mucha gran credibilidad, no están auscultadas para saber si cumplen los estándares mínimos. Y nos vamos a tener que fijar necesariamente en los Estados Unidos, que tiene una gran cantidad de delitos en muchos estados con pena de muerte. Y la triste realidad señala de manera clara es que en esos estados en donde todavía hay pena de muerte para una gran cantidad de hechos delictivos, los crímenes no van estadísticamente hacia abajo. Uno de los crímenes que tiene, por ejemplo, pena de muerte en muchos estados es estos homicidios violentos que se producen con arma de fuego a una pluralidad de sujetos. Y estos se siguen produciendo, la cifra no ha bajado y siguen estas personas sujetas a una pena de muerte. Por lo tanto, no genera este efecto de desincentivador. La prevención general positiva es una ficción el día de hoy del derecho penal. Nadie en su sano juicio puede decir que esto tendría la posibilidad de ser acreditado. Por el contrario, está acreditado que no cumple ese rol. Ahora, más bien, en algunos casos hasta la elevación de las penas y la inclusión de la pena de muerte parece convertirse en una especie de incentivo ataráxico para el criminal patológico. No, claro, para el psicópata de todas maneras. Da la impresión de que le encanta jugarse con la posibilidad de morir si es que es capturado. Y si no lo es, al librarse de la sanción de la pena de muerte, siente una especie de éxtasis por haber logrado alcanzar sus objetivos criminales sin haber sido descubierto. No, claro, date cuenta que los Estados Unidos el país que tiene la lista récord de sujetos que son depredadores humanos, o sea, que son homicidas en serie, que son depredadores sexuales en serie. Entonces, si tienen la cifra más alta y esos casos tienen cadena perpetua mínimamente y en otros estados tienen pena de muerte y no hay un desincentivo, sino por el contexto de sujetos lo que hacen es perfeccionar su carrera criminal. Se estudian los manuales del FBI, los manuales de criminalística, saben cómo va a operar el sistema de justicia y cada vez lo hacen muchísimo mejor. Lo que tu reflexión es totalmente acertada. Si yo comienzo a colocar las penas más altas, no es que voy a generar una suerte de retiro
no del quantum de delitos que se cometen en ese aspecto, sino por el contrario aumenta la cifra, con el eventual, ¿no es cierto?, riesgo de lo que ya pasa en nuestro país. Porque si yo no estructuro mi catálogo de penas teniendo en consideración qué es lo que estoy protegiendo y qué es lo más importante a proteger, voy a generar un efecto pernicioso. En el Perú, robo agravado, violación sexual de menor de edad debajo de 10, tiene cadena perpetua. ¿Qué se le está diciendo al delincuente? Mata. Claro. Mata, porque si matas no te va a ir peor. Si matas no vas a tener algo peor que la cadena perpetua, pero si matas vas a tener una posibilidad de que no te descubran. Porque quien te debe denunciar por el hecho es la víctima. Si la víctima está muerta no te va a poder denunciar. Entonces yo le estoy dando carta abierta a estos delincuentes para que maten. Y es por eso que tú ves, cuando te roban un celular, no tienen ningún desparpajo en matar. Así es. Porque saben que peor no les va a ir. Y si violan a un menor de edad, el famoso caso del menor de la bicicleta tan lamentable, saben que si no lo descubren y no lo encuentran, mejor. Pero si lo encuentran, peor no les va a ir. Sí. A ver, yo creo personalmente, y esto lo digo a título personal, como académico, independientemente del cargo que pueda ejercer, yo creo que la incorporación del 108B en el Código Penal ha sido un formidable triunfo para ciertas ONGs feministas peruanas, pero un lamentable fracaso en el proceso de protección de la vida de las mujeres. Bueno, yo tengo que coincidir contigo. No solo acaba siendo una victoria pírrica, sino que en el fondo acaba siendo una profunda derrota de la enorme posibilidad de tratar de generar una cultura de la no violencia que, lejos de convertirse en eso, se está convirtiendo en una cultura de la violencia cada vez más incontrolable, que el Estado está manifestando permanentemente como absolutamente ineficaz de poder reducir. Entonces, yo con delitos mal construidos y mal estructurados en un código, lejos de buscar este efecto preventivo, puedo acabar generando el efecto totalmente opuesto, ¿no? Generar un aspecto mucho más amplio donde puedan cometer estos delitos. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Modificamos el código eliminando este 108B para volver a lo que era lo clásico y además efectivo, porque funcionalmente servía, o le quitamos alguna parte de la redacción al 108B, particularmente esa cláusula del por su condición de tal? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es volver a la primera figura, básicamente similar a la estructura chilena. Es mucho más sensata, mucho más razonable. Permitir que el autor del hecho pueda ser tanto hombre como mujer, porque evidentemente si un ex mata a otra ex, evidentemente lo que está aprovechándose es ese contexto que hemos conversado. Entonces puede ser hombre o mujer el autor de ese hecho, no tiene por qué ser necesariamente el hombre. Y volver a lo que siempre también en algún momento hemos discutido. Yo quiero que haya menos crímenes violentos, quiero que haya menos crímenes violentos contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, pues eduquemos. Exacto. Este no es un tema de derecho penal, es un tema de cultura, educación. Correcto. Aquí quien tiene que decir más es el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación en realidad, ¿no? Y estos recursos que se destinan de manera desproporcionada a tratar de colocar el feminicidio a toda costa en todos los medios. A codazos y a patadas. Y con grandes inversiones económicas, porque tú sabes que colocar un tema en medios no es gratuito, tiene un precio. Debería estar destinados a educar mejor a nuestra población, porque creo yo que los países que han educado son los países que este tipo de problemas no los tienen como los tenemos nosotros. Para terminar, ¿cuál sería la recomendación para un fiscal, para un juez cuando recibe el caso de un homicidio o tentativa de homicidio a mujer y sale la prensa inmediatamente a decir feminicidio? Bueno, que sea uno tremendamente cauto, que se ajuste al principio de legalidad y que utilice lo que el código le permite. Pretensiones alternativas. Yo puedo decirme, yo creo que tengo un caso sólido de homicidio calificado, ¿no? Pero de manera alternativa, si yo encuentro la posibilidad de probar, ¿no?, los elementos del tipo, podrá ser feminicidio. Que utilice el código, que es una herramienta eficaz, para no caer, ¿no?, en el populismo penal de tratar de castigar por un delito que en la práctica va a acabar siendo casi imposible que lo pruebe. Sí, efectivamente. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo por tu participación el día de hoy.
Yo creo que con esta entrevista hemos podido brindar a nuestros televidentes, que en su gran mayoría son jueces, fiscales, abogados y estudiantes de Derecho, mejores elementos para poder analizar desde una perspectiva no meramente literalista ni puramente codiguera el significado de lo que implica el famoso tipo penal del delito de feminicidio, sino toda la problemática que conlleva, ¿no? Y hay que comprenderla muchísimo más para poder ver qué cosa es lo que tenemos a la hora en la que se nos presenten casos que tenemos que resolver. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, José. Un placer para mí. Cuando usted lo estime inconveniente, podré volver a conversar contigo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Referente Jurídico. En nombre del señor doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, les agradecemos a todos ustedes por su cordial sintonía. Por supuesto, nuestra gratitud sempiterna a JNTV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.